Imagina por un instante un universo caótico. Un cosmos sin reglas. Sin lógica. Sin un hilo conductor que lo uniera todo. Un universo donde la gravedad no tiene relación con el electromagnetismo. Donde la mecánica cuántica que rige lo infinitamente pequeño no se aplica a lo infinitamente grande. Donde el tiempo y el espacio son entidades separadas. Si este fuera nuestro universo, la ciencia tal como la conocemos sería imposible. No podríamos predecir nada. No podríamos explicar el pasado. Y el futuro sería un lienzo en blanco de incertidumbre. Pero nuestro universo no es así. Es un lugar de asombrosa coherencia. Gobernado por leyes que parecen susurrar una profunda armonía subyacente. Una armonía que los físicos han buscado desde los tiempos de Einstein, la teoría del todo. Una única ecuación que unifique todas las fuerzas de la naturaleza. La respuesta final. La mente de Dios. Hoy, en Mentes del Abismo, nos adentraremos en la búsqueda más grande de la ciencia. Y nos atreveremos a responder a la pregunta que resuena en la mente de todos los que se aventuran en este abismo. Del conocimiento, si encontramos la teoría del todo. ¿Será que hemos encontrado a Dios desde los días de Isaac Newton? Los científicos han soñado con unificar la realidad en un solo marco de referencia. Newton unificó las leyes del movimiento de los cielos con las del movimiento en la Tierra. Demostrando que una única fuerza, la gravedad, rige tanto la caída de una manzana como la órbita de los planetas. Más tarde, James Clerk Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo en una sola fuerza electromagnética. Y luego llegó Albert Einstein, con su teoría de la relatividad general, que unificó el espacio y el tiempo, mostrándolos como un único tejido flexible. El espacio-tiempo. Que la gravedad no es una fuerza, sino la curvatura de este tejido. Cada uno de estos pasos ha revelado una nueva capa de la profunda simplicidad de nuestro universo. Pero la búsqueda no ha terminado. El último gran obstáculo ha sido unificar las dos grandes pilares de la física moderna, la relatividad general de Einstein, que describe la gravedad y el cosmos a gran escala, con la mecánica cuántica, que describe el universo a escala subatómica. Estas dos teorías, que son increíblemente exitosas en sus respectivos dominios, entran en conflicto cuando se intentan aplicar al mismo fenómeno. Como el interior de un agujero negro o el momento exacto del Big Bang, donde el universo era infinitamente pequeño y denso. Es como si hablaran idiomas diferentes. Y los físicos se han dedicado a crear un puente entre ellas. A buscar ese traductor universal. A encontrar la teoría del todo. Este es un tema que te hará cuestionar la propia estructura de la realidad. Te llevará a los orígenes del tiempo. A los misterios más profundos de los agujeros negros. Y a las fronteras de la razón humana. Si te apasionan las grandes preguntas que desafían nuestra existencia. Si te atreves a mirar más allá de lo evidente y a explorar los verdaderos cimientos del cosmos. Este es tu vídeo. En Mentes del Abismo. No solo te damos respuestas. Te invitamos a pensar. A dudar. A cuestionar. Porque es en esas preguntas donde reside la verdadera esencia del descubrimiento. Pero antes de que te sumerjas por completo en este abismo de conocimiento que te hará replantearte lo que es real. Si la curiosidad te impulsa a explorar los límites de lo conocido. Si te apasionan los misterios del cosmos. La física y los descubrimientos que redefinen nuestra realidad. Te invito a unirte a nuestra expedición. Suscríbete a Mentes del Abismo ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras inmersiones profundas en la ciencia y el descubrimiento. Y déjanos un me gusta si esta aventura te emociona tanto como a nosotros. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir desentrañando los enigmas más complejos del universo y compartirlos contigo. No querrás perderte lo que viene. La búsqueda de la teoría del todo es solo el comienzo de lo que exploraremos juntos. La búsqueda de la teoría del todo comenzó en serio con Albert Einstein.
Él pasó las últimas 3 décadas de su vida intentando crear un campo unificado. Una teoría que describiera la gravedad y el electromagnetismo como dos manifestaciones de la misma cosa. Aunque no lo logró. Su visión inspiró a generaciones de físicos. Su fracaso no fue en vano, de hecho. Demostró cuán profundo y complejo era el problema. Su relatividad general describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. Un concepto elegante y poderoso. Mientras tanto, la mecánica cuántica, desarrollada por físicos como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, pintaba un cuadro completamente diferente del universo. A nivel subatómico, el universo no es un lugar de certezas, sino de probabilidades. Los objetos no tienen una posición y un impulso definidos, sino un rango de posibilidades. Es un mundo donde las partículas pueden estar en múltiples lugares a la vez, superposición, y donde una partícula puede afectar instantáneamente a otra a través de vastas distancias. Entrelazamiento cuántico. El problema es que estas dos visiones son fundamentalmente incompatibles. La relatividad general es suave, determinista y continua. La mecánica cuántica es granular, probabilística y discontinua. Al intentar aplicar la mecánica cuántica a la gravedad, las ecuaciones se rompen. Se generan infinitos absurdos. La teoría no funciona. Es como intentar usar una regla para medir una nube. O un mapa para describir un sueño. Por ello, la teoría del todo no es solo una búsqueda de una ecuación elegante. Es una necesidad lógica para la física. La última frontera por conquistar para comprender el universo en su totalidad. La principal candidata para ser la teoría del todo es la teoría de cuerdas. Esta teoría postula que las partículas fundamentales que consideramos como puntos, como los electrones, los quarks y los fotones, en realidad no son puntos sin dimensión, sino diminutas cuerdas, vibrantes de energía. La forma en que estas cuerdas vibran determina qué tipo de partícula se manifiesta. De la misma manera que una cuerda de violín puede producir diferentes notas según cómo se la pulse. Lo más fascinante de la teoría de cuerdas es que, al incluir estas cuerdas vibrantes, la teoría no solo describe las partículas de la mecánica cuántica, sino que también produce una partícula sin masa y con una vibración específica que se comporta exactamente como el gravitón, la partícula teórica que portaría la fuerza de la gravedad. De esta forma, la teoría de cuerdas unifica naturalmente la mecánica cuántica y la relatividad general, resolviendo el conflicto que ha atormentado a los físicos durante casi un siglo. Sin embargo, la teoría de cuerdas no viene sin sus propios desafíos y peculiaridades. Para que sus ecuaciones funcionen matemáticamente, la teoría requiere la existencia de dimensiones adicionales. No las 3 dimensiones espaciales que conocemos, largo, ancho, alto, y la dimensión del tiempo, sino hasta 10 o incluso 11 dimensiones. ¿Dónde están estas dimensiones extra? La teoría sugiere que están enrolladas en espacios increíblemente pequeños, tan minúsculos que no podemos detectarlos directamente con nuestros instrumentos actuales. Es un concepto difícil de asimilar, pero que podría ser la clave para la unificación. La teoría de cuerdas también ha dado lugar a la teoría M, que es una versión más amplia que intenta unificar 5 versiones diferentes de la teoría de cuerdas en un único marco. Otra candidata importante es la gravedad cuántica de lazos. Esta teoría no intenta postular la existencia de nuevas entidades como las cuerdas, sino que se centra en aplicar las reglas de la mecánica cuántica al tejido del espacio-tiempo. En lugar de ser un continuo suave y flexible como lo describe Einstein, la gravedad cuántica de lazos propone que el espacio y el tiempo son granulares, compuestos por pequeños átomos de espacio y tiempo, una especie de tejido discreto. Esto significaría que a una escala infinitamente pequeña, no hay espacio-tiempo, solo una red de lazos o nodos interconectados. Al cuantizar el espacio-tiempo mismo, esta teoría también busca reconciliar la relatividad y la cuántica. A pesar de los avances, ninguna de estas teorías ha sido probada experimentalmente. Esto se debe a que las energías necesarias para observar los efectos de la gravedad cuántica son tan inmensas que están muy por encima de la capacidad de cualquier acelerador de partículas actual o futuro cercano,
como el gran colisionador de hadrones. Por ahora, la búsqueda de la teoría del todo sigue siendo un campo de la física teórica, un vasto y fascinante universo de ecuaciones en la pizarra y el papel. La búsqueda de esta teoría definitiva tiene profundas implicaciones que van mucho más allá de la física. Nos obligaría a reevaluar nuestra comprensión del universo, su origen y su destino. Si encontráramos una única ecuación que lo unifique todo, ¿sería ese el fin de la física fundamental? No. De hecho, sería el comienzo de una nueva era. Con una teoría del todo, podríamos entender lo que realmente ocurrió en el momento del Big Bang, el origen de la flecha del tiempo, la verdadera naturaleza de la energía oscura y la materia oscura, y quizás incluso el destino final del universo. Y esto nos lleva a la pregunta que planteamos al principio de este vídeo. Si la ciencia logra encontrar la teoría del todo, ¿será que hemos encontrado a Dios? Para muchos, una teoría del todo sería la máxima expresión de la elegancia y el orden del universo. Una ecuación tan bella, tan simple, que sería la prueba definitiva de una mente creadora o de una inteligencia cósmica. Stephen Hawking, en su libro Breve Historia del Tiempo, escribió que si encontráramos una teoría del todo, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Para muchos científicos, la frase de Stephen Hawking es una metáfora. Encontrar la teoría del todo no significa que encontraríamos una entidad barbuda en el cielo que creó el universo. En cambio, significaría que la mente humana habría logrado comprender la elegancia y la belleza subyacente de la creación misma. Para ellos, la teoría del todo no es la respuesta a por qué existe el universo, sino a cómo funciona. Sería el mapa completo de todas las carreteras del cosmos, pero no nos diría por qué alguien decidió construir la red de carreteras en primer lugar. La física nos dice cómo, pero no nos da el sentido o el propósito, pero para otros, la teoría del todo es algo mucho más profundo. La simple existencia de un universo gobernado por leyes tan precisas y elegantes, que pueden ser resumidas en una sola ecuación, podría ser una evidencia de un diseño, de un propósito. Una ecuación tan hermosa que sería la prueba definitiva de una inteligencia subyacente al tejido de la realidad. Esta búsqueda no es solo científica, es una de las preguntas más filosóficas y espirituales que la humanidad puede plantearse. Es la búsqueda de una respuesta a la pregunta final, la de nuestro lugar en el cosmos actualmente. No tenemos la teoría del todo. La física aún no está completa. Estamos en la búsqueda, en un viaje que ha durado siglos, y que podría durar muchos más. Se están realizando grandes experimentos en aceleradores de partículas como el Gran Colisionador de Hadrones, buscando nuevas partículas y fenómenos que podrían dar pistas sobre la gravedad cuántica. Los astrofísicos estudian el universo primitivo a través del fondo cósmico de microondas y los ecos del Big Bang, buscando pruebas de una teoría unificada, y en esa búsqueda, hemos descubierto cosas extraordinarias. Hemos encontrado el bosón de Higgs, la partícula que da masa a otras partículas. Hemos descubierto las ondas gravitacionales, las ondas en el espacio-tiempo predichas por Einstein, abriendo una nueva ventana para escuchar los eventos más violentos del universo. Cada descubrimiento nos acerca un paso más a esa única verdad, pero la gran pregunta sigue ahí. Si la encontráramos, si un día un físico escribiera la ecuación en una pizarra que unifica la relatividad y la cuántica, ¿qué significaría? ¿Sería el triunfo definitivo de la razón humana? Un momento que cambiaría nuestra percepción del universo para siempre. Entenderíamos el tejido de la realidad, la fuente de la gravedad, y los secretos de los agujeros negros. Pero la teoría del todo no nos diría qué hay antes del Big Bang. ¿Por qué existen las leyes de la física en primer lugar, o por qué estamos aquí para hacer la pregunta? La ciencia podría explicar el cómo, pero el por qué podría seguir siendo el gran misterio. Y quizás ese es el verdadero abismo. El hecho de que, por mucho que avancemos, siempre habrá una pregunta más allá. Una que nos lleve a los confines del conocimiento, y que nos haga mirar hacia las estrellas, no solo para buscar respuestas, sino para encontrar la próxima gran pregunta que nos impulse a seguir explorando. Porque en Mentes del Abismo, creemos que no hay nada más emocionante que el misterio que aguarda en la siguiente frontera. Si este viaje por la teoría del todo te ha dejado con más preguntas que respuestas, si te ha hecho cuestionar la estructura misma de la realidad,
te invito a ser parte de nuestra comunidad. Cada semana, en Mentes del Abismo, desentrañamos nuevos enigmas. Exploramos las teorías más audaces y te acercamos a los descubrimientos más punteros que están moldeando nuestra comprensión del cosmos. Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto. Suscríbete a Mentes del Abismo ahora mismo. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo y no te pierdas ni un solo descubrimiento. Y por supuesto, comparte este contenido con tus amigos y familiares que, como tú, tienen una mente abierta para el abismo del conocimiento. Tu apoyo es fundamental para que sigamos iluminando los rincones más oscuros de la ciencia y compartiendo esta maravilla con el mundo. Déjanos un comentario con tus pensamientos, tus propias preguntas, o sugiriendo qué otro misterio te gustaría que desveláramos. Gracias por acompañarnos en esta aventura de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, explorando otro abismo de conocimiento.